Trabajamos unidos para todos. Evangelizamos con amor, haciendo que la palabra llegue día a día a cada hogar. Radio Murialdo. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Buenos días, querida audiencia. Aquí estamos en Hablemos de Derecho y Familia. Adriana Gurgui a cargo de la conducción. Siempre acompañándonos nuestro querido operador Gabriel, ahí presente, firme. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente me interesa mucho, y me interesa mucho que todos vayamos entrenándonos en esto, que es el discernimiento espiritual. Y justamente tiene que ver también con la oración que vengo haciendo desde que el Papa León XIV la propuso como intención del mes de julio, que es la oración por la formación para el discernimiento. Y dice así: Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, dame la gracia de escuchar atentamente tu voz, para discernir los secretos caminos de mi corazón, a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de sus aflicciones. Te pido la gracia de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, de los sentimientos que habitan en mí, de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque deba atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo, porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve, para rechazar aquello que me aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Y como siempre, me gusta compartir con ustedes una breve meditación del Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Y hoy dice así: Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la palabra de Dios, porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida, porque en esta palabra me estás diciendo lo que más necesito. Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncia la palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser. Tú que eres el Maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Amén. Bueno, y como les decía, hoy el tema que hemos traído acá a la mesa es, o lo hemos denominado,
¿qué es el discernimiento espiritual? Y para hablar sobre este tema, muy generosamente aceptaron mi invitación Enzo Ferraro y Ángel Ramón Melgarejo. Buenos días, Enzo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, ellos son acompañantes espirituales de la Escuela de Formación Ignaciana y coordinadores del grupo de espiritualidad Mamantula. Bien, y ellos están más capacitados para hablar sobre este tema del discernimiento, que les pido pongan mucha atención, porque es algo que ya el Papa Francisco en marzo del 2018 propuso rezar por esto de la formación en el discernimiento, y bueno, nuestro Papa actual, León XIV, lo ha vuelto a proponer hace poco tiempo. Entonces, evidentemente es algo que a nuestros guías espirituales les hace muy necesario recordarlo, pero además yo veía, más allá de que obviamente lo tomo desde mi fe, ¿no? Nuestra fe católica, pero si nos ponemos a ver es un tema que trasciende distintos escenarios que tienen que ver con lo espiritual, con la trascendencia, ¿no? Así que creo que es importante que no lo dejemos pasar. Así que bueno, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, Adri, muchas gracias por la invitación. Bueno, discernimiento, la verdad que es una palabra que está bastante en auge, hoy se escucha muchísimo. Uh-huh. No siempre, es importante aclarar, es discernimiento espiritual. Sí, También tiene ciertas deformaciones, pero bueno, nosotros vamos a hablar de discernimiento espiritual. ¿Qué significa discernir? Viene del latín discerner, que es distinguir. Bien. El tema es, ¿qué voy a distinguir? La distinción básica en la espiritualidad es los movimientos interiores. Un maestro de discernimiento espiritual es San Ignacio, para estos tiempos modernos, muy importante como formarse, porque es un arte, el discernimiento es un arte de distinguir los movimientos interiores que me llevan a hacer o a seguir la voluntad de Dios. Vamos de nuevo, arte de distinguir movimientos interiores que me llevan a hacer o seguir la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que yo dentro de mi oración intento separar, distinguir lo que no de lo que sí, para hacer un camino espiritual que me lleve a Dios. Eso es lo que se distingue. Movimientos, San Ignacio le llamará mociones, bien, y dirá que presupone en cada persona, esto es importante, es una materia densa, el discernimiento vale decir que hay que formarse, no solo en lo terreno, sino tanto en lo espiritual, porque es algo que se hace en el ámbito de la oración. No hay discernimiento sin oración. Si alguien no reza y vive la vida como viene, estará sujeto al destino, a la suerte, pero no a la voluntad de Dios. Entonces, para que Dios ingrese en la vida de la persona, uno tiene que rezar. ¿Por qué tiene que rezar? Porque ahí cuando se abre la voluntad de la persona, para que Dios actúe. Es como abrir la puerta. Dios es muy respetuoso de sus criaturas. Jamás va a ingresar a una vida, a actuar o a formar o a hacer lo que tenga que hacer si no hay una apertura desde la oración. En esa apertura, San Ignacio dirá, presupongo en mí 3 voces o 3 movimientos. Uh-huh. Uno pertenece a mi libertad, una decisión como más automatizada podría ser, pero hay 2 fuerzas interiores que también la inspiran o la potencian. Uno, el buen espíritu, que es el espíritu de Dios, y uno, el mal espíritu, que es el espíritu del diablo. Entonces, el discernimiento está como el ámbito de las intenciones que preceden a la decisión. O sea, es un ámbito de decisión que busca distinguir qué emoción o qué movimiento inspira lo que voy a decidir. Bien. Entonces, siempre dentro del marco de la oración. Ese es como el concepto principal, separar el movimiento que más me lleve a Dios. Que, bueno, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo y bueno, hace un tiempo que vengo con este tema, hay que entender que no es algo automático e instantáneo. O sea, esto es todo un proceso que lleva tiempo, que lleva un compromiso muy profundo interior con uno mismo, ¿no? Porque en realidad vos decís, bueno, esto de la oración, ¿no es cierto? Sí. Que entendamos que es este encuentro con el Señor, ¿no? Claro.
Esto de poder decirle al Señor, bueno, aquí estoy, abro mi alma, mi corazón para que me guíes, me digas, me ilumines. Y esto es todo un proceso que lleva tiempo. Esto es lo que me parece que a veces en estos tiempos que nosotros vivimos, donde todo lo queremos ya, inmediato y respuestas rápidas, concretas, y bueno, cuesta porque hay que hacer este trabajo. Papa Francisco dirá, es agobiante discernir en la vida cotidiana. Esas son palabras textuales de su catequesis, muy recomendable. Agobiante, así lo describe con su frontalidad, digamos. Bien. O sea, no es sencillo. Bien. ¿Y qué podemos decir, Ángel? Y con respecto al discernimiento, la vida de oración es muy importante. Es una instancia que va a permitir a la persona encontrarse no solamente consigo mismo, sino de cara a Dios. Su voluntad, discernir, como bien los decís, no es una cuestión instantánea, del momento, sino que una constante. En cada elección, en cada decisión, discernir, ponerse en oración, permite a la persona ver con claridad, dirigirse de la manera más apropiada a quien tenemos enfrente, o inclusive en la toma de decisiones tener presente, vivir en presencia de Dios es fundante. Es que justamente eso, no pienso en los jóvenes, ¿no es cierto? Que a veces, bueno, los jóvenes y en todos nosotros en realidad, estamos tan invadidos por tantas cosas, ¿no? Porque está bien, está muy bueno todos los progresos tecnológicos y demás, ¿no es cierto? Pero también en el trasfondo de todo eso también hay como una que te cautiva y te saca de eje, porque esto que estamos diciendo, encontrarnos, ¿cierto?, el camino, es como también encontrarnos a nosotros mismos y nuestra esencia, porque ¿cuál es nuestra esencia? A ver, por ahí uno piensa, bueno, esto hace a la filosofía, no, esto es a nuestra naturaleza, o sea, somos seres primero creados, ¿y por quién? ¿Quién fue el que nos creó? Y el que nos creó por amor, a tal punto, ¿no es cierto?, que mandó a su hijo, cuando veía que ya no entendían la cosa y que era necesario algo más concreto, diría, y que me perdonen si esto que estoy diciendo no es, pero es como yo lo siento, ¿no? O sea, Cristo vino a decirnos, miren, yo, igual que ustedes, en mi naturaleza humana, les digo que hagan esto para ser felices, para lograr el camino y para lograr, en definitiva, esa tierra prometida que para nosotros es la trascendencia. No es esto que estamos viviendo hoy, que es pasajero. Y hay que formarse en esto, ¿no? Hay que formarse. ¿Cómo hacemos? Veremos que Cristo, esto fue controversial algunas veces, Cristo hace discernimiento porque Él se marcha solo a orar, se va a la montaña, se quiere ir en la barca por un lado y van y lo buscan. O sea, el primero que va a hablar con el Padre a ver qué hacer y definir la máxima de la vida, hágase tu voluntad, ¿de dónde sale? De una charla. El discernimiento es una charla con Dios. Lo que pasa, a ver, es que hoy escuchamos muchas voces, desde el chat, internet, todas esas voces te influyen e influyen en tu decisión. ¿Cuál es la dificultad del discernimiento? Que, como vos decías recién, tenés que ir hacia adentro vos mismo, vos misma. Primero tenés que hacer silencio, no se concibe fuera del silencio, Dios habla en el silencio. Entonces lo primero, bueno, ¿qué vos vas a escuchar? Uno mismo, encontrando su naturaleza en uno mismo. El ser humano no sabe quién es hasta que no hace silencio y va para adentro. Y en ese silencio habla Dios. Y todas las demás voces, y son un poco competencia. Entonces, estás escuchando política, noticiero, el chat, le preguntás a internet. O sea, estás fuera de vos mismo. Digamos, la estrategia del mal espíritu es mantener al ser humano fuera de sí mismo. Mientras esté fuera de sí mismo, está dentro del área de pecado, tentación, y los resultados están a la vista. Cuando el ser humano va para adentro, empieza a escuchar una voz, la voz que dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Es totalmente bíblico. Y esa voz se escucha. El discernimiento
siempre sobre medios. ¿Cuál es el medio que más me lleva a? ¿Cuál es el medio que más me lleva a Dios? Y siempre tiene que estar impregnado por el amor. No se decide por pro y contra, aunque puede decidirse. Siempre el Señor te lleva a optar por algo que Él impregna con su propio amor, ¿entendés? Sí, sí. Y el discernimiento es de lo bueno, lo mejor. Pero bueno, lo mejor si vos lo calibrás con que la voluntad de Dios es lo mejor para vos. Si para vos lo mejor es hacerte millonario, y el discernimiento probablemente lo que puede hacer es desapegarte del apego, pero ya pusiste lo que vos querés. Y si vos pusiste tu resultado antes de rezar, no hay discernimiento. Porque cargaste de emoción, sentimiento, la decisión antes de que Dios te hable. Muy común. Che, Dios no me habla. Bueno, y el discernimiento entre dos cosas, ¿no? Quiero un trabajo u otro. Ingeniero o doctor. Bueno, vos no, cuando te sentás a rezar, lo voy a hacer práctico para que sea para toda la persona. Sí. Uno dice, Señor, ¿qué hago? Hagámoslo común. ¿Qué hago, Señor? Tengo estas dos opciones. Te pido una señal. La señal es más común en el mundo hoy que el discernimiento. Todos buscan. El cristiano es buscador de señales. Pero no está tan pulido, ¿viste? Porque por ahí se agarra cualquier cosa. Sí, tal cual. Entonces, Señor, dame una señal que busco y vemos como que Dios no habla, no está la señal. Pero ¿qué es lo importante? Uno permanecer indiferente. Bueno, que sea tu voluntad, no la mía. Si yo en cambio me siento a rezar y digo, Señor, ¿qué hago? Pero me gustaría la ingeniería. Y Dios no habla, porque ya está bloqueado, porque tu voluntad ya eligió. No hay un acceso a tu libertad para que Dios actúe. Porque vos ya cargaste de emoción, de sentimiento. Tu decisión ya elegiste. Por más que te sientes a rezar y reces 1000 rosarios, tu corazón ya eligió y Él no se va a meter. El mal existe porque Dios respeta la libertad. Es que eso es lo que, ¿no? Yo lo entendí hace muchos años, ¿no? Pero este tema de la libertad, ¿no? Sí, clave. ¿Cuánto amor tiene el Señor por nosotros, que nos hizo libres y que Él respeta esa libertad que nos dio? Por eso es que Él no se va a meter si nosotros no lo dejamos. Así es. Él no va a invadirnos. Miren hasta qué punto Él, que nos creó y que nos ama y que sabe, porque, ¿no es cierto? Él sabe cómo viene la mano en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar si elegimos este camino que no es el correcto? Y sin embargo, por eso la gente cuando dice, pero ¿por qué hay tantos niños, mueren tantos niños? ¿Por qué pasan las guerras? Porque el Señor respeta nuestra libertad. Ese es el tema. Por eso este llamado, creo yo también, de nuestros pastores a este discernimiento. Porque justamente por esa falta de discernimiento, el mundo está como está. Sí. Creo que no me equivoco en esto que estoy diciendo, ¿no? Aparte en esta época, que estamos en época de la posverdad. Vos calculás que todo se falsea con internet, redes sociales, está todo falseado. Por eso el Señor quiere que instalemos el discernimiento, para que no confiemos en cualquier espíritu, dirá San Pablo por la Biblia. Che, pruébenlo con el chat, con los filtros de Instagram, con las redes sociales, está todo falseado. Entonces vos tenés que, el discernimiento es como desarrollar los jesuitas le dicen un sexto sentido. Che, olfateemos la intención, ¿entendés? Y San Ignacio será el maestro de la sospecha. Bueno, vos me decís algo bueno, pero ¿qué está detrás de eso bueno? ¿Me estás manipulando? ¿Viene de Dios realmente? Entonces el discernimiento genera un ámbito de santa sospecha, diríamos, de prudencia, de templanza, de freno de mano. Bueno, no voy a decir, voy a esperar. Revisando mi interior también puedo tener una base de decisión. Si yo estoy triste, agobiado, oscuro, y bueno, no es un momento para decidir, porque el que predomina es el espíritu del mal. Si en cambio mi corazón desborda de alegría, paz, amor, es un símbolo del Señor. Por los frutos me conocerán, de que tu decisión va a ser mucho más plena o inspirada por el buen espíritu. Suena bastante complejo, pero bueno, requiere de oración. Es que justamente es complejo. Sí. O sea, es complejo y es un trabajo, ¿no es cierto? Es una práctica que es necesaria, que lleva tiempo, dependerá de cada uno. Habrá quien lo hace más rápido, quien no sé, pero sinceramente creo que rápida no es. Que lleva tiempo
que están todas estas sensaciones y estas situaciones de sentirnos de pronto, uy, estamos allá arriba, Sí, decimos, qué mal, y de golpe pasó algo, sentimos algo, y uno, y ojo, porque ahí es donde podemos flaquear, Sí. ahí es donde podemos decir, no, esto. Sí, ahí nomás se olvida. Y bueno, también está la distinción, a ver, los movimientos del Señor se dan también en las tres potencias que le llamarán clásicas potencias, o sea, Dios puede inspirar a través de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. Esa es la secuencia que puede hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, suena como nosotros decimos dificultoso, pero nos estamos olvidando de la versión de que Dios impregna con su amor a la persona. Y cuando la persona siente el amor de Cristo experiencial en su cuerpo, en su alma, en su corazón, cambia totalmente, ¿no? Ni siquiera los cristianos muchas veces conocen el amor de Dios, perdón por esto, ¿eh? Sí, Experiencialmente, porque Dios no está en la mente, en el razonamiento. Ay, tengo que creer de portarme bien. No, esto va más allá de portarse bien. ¿Qué te pide Dios hoy? ¿Cuál es la inspiración del Espíritu para allá? Va un poquito más profundo y requiere remover nuestras propias creencias y valores. Por eso Francisco era tan rebelde, ¿eh? Porque estaba libre en el Espíritu. ¿A qué apunta el discernimiento? A ordenarla a la persona por dentro, para que la gracia pase y actúe según la voluntad de Dios. El otro Cristo, dirá San Pablo. El otro Cristo requiere que la persona renuncie a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es mucho más profundo. Por eso demora un montón. Para la persona no es tan sencillo decir, che, voy a renunciar a mis gustos y voy a hacer lo que a Dios le gusta. Bueno, ¿en cuántos años? sí. ¿O en cuántas vidas? Y hay gente que muere sin tener la menor idea de que tenemos que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y ser Cristo en Cristo, Hijo en el Hijo. Y yo digo, nosotros, el que puede hacer esto a través de los ejercicios espirituales, el medio de San Ignacio, es un bendecido. Dios lo llamó a la santidad acá en la tierra. No está en la cama del hospital viendo a ver si Dios existe o no. Lo está sintiendo en este momento como un fuego en su cuerpo, como un amor que se desborda. Y porque la vida no es que muchos esperan que Dios literalmente le diga, bueno, hoy tenemos que hacer esto. Sí. No, Dios es una impregnación de amor de todas tus decisiones. Pero la vida es una misión. No es que tiene una misión. Vos podés ser la reina de la que ayuda a los pobres, pero mañana se enferma tu vieja de cáncer y te tenés que ir a cuidar a tu mamá, ¿eh? Eso es discernimiento. Saber dónde te quiere el espíritu realmente, desapegada de cualquier tipo de comentario, libre en el espíritu, totalmente suelta a lo que Jesús quiere. Con oprobio, con contradicciones, con caídas, pero suelta en el espíritu. Y eso se logra en oración. No hay un ámbito fuera de discernimiento fuera de la oración. O sea, Dios habla, yo escucho, y también tener en cuenta que el discernimiento requiere acompañamiento espiritual. No se puede hacer solo Es que, bueno, o sola. eso, primera cosa, ¿no? Me gustaría que ustedes nos aclararan esto de oración. ¿Qué es oración? Porque es algo que yo muchas veces me lo he planteado, lo he preguntado, he visto, y bueno, yo tengo mi idea, pero me gustaría que ustedes fueran, ¿qué es rezar o hacer oración? ¿Qué es? Rezar es como recitar una conversación con alguien que uno quiere, ama, estima mucho, extraña, hablando humanamente. Pero en la oración, como bien recordamos entre todos y cada uno, en esa instancia, en ese momento de oración, es un encuentro personal con Dios, en donde está la mirada puesta en Él, está la escucha atenta, y para lograr, digamos, ese momento o ese espacio coloquial de manera, si se puede decir, sustentable, concreta. No podemos hablar con un desconocido, no podría. Yo hablo con quien conozco. Como la palabra hoy decía, ¿qué haría el pastor si se le pierde una oveja? Bueno, ¿qué haría yo si me pierdo de Dios? O sea, a ver, la instancia, la proposición, diría San Ignacio, salvar la proposición, se trata de eso. Es una constante búsqueda de encontrarse
en la presencia de Dios. No es buscar respuesta, esperar respuesta, no, es una resolución. El discernimiento es una resolución que se da antes de tomar decisiones. Y hay elementos fundantes, como la consolación, diría San Ignacio, la desolación. Son elementos que aportan, ayudan a clarificar, ¿sí? El consuelo viene de Dios, es abundancia, es amor, es ternura, es una caricia al alma. Y desolación es lo contrario, lo que te agita, lo que no te deja en paz, te quita la paz. Ujú. Eso es propia, digamos, de la oración. Esa invitación de la oración es a centrar todo mi ser, mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad a disposición de Dios, disposición del alma, a que Dios actúe. Muy bien, muy bueno. Bien. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer un cortecito y vamos a seguir profundizando en este tema. Nos encontramos enseguida entonces. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Radio Murialdo, un mensaje de fe, esperanza y caridad, con sentido cultural y católico. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena. Bueno, acá seguimos hablando con este tema que bueno, da para mucho. Pero bueno, vamos, creo que hablando y retomando esto del tema de la oración, ¿no? que recién nos comentaba Ángel, les recuerdo que acá en nuestra parroquia de la Sagrada Familia tenemos un lugar dispuesto que es el oratorio, que es uno de los salones de la parroquia que el padre Rafael en su momento lo acondicionó como un oratorio, y es un lugar donde todos los jueves tenemos adoración eucarística desde las 9 de la mañana hasta las 18, y bueno, a veces ahora los primeros jueves de mes nuestro actual párroco, el padre Nadino, celebra misa también. Entonces, a ver, tenemos un espacio en nuestra comunidad para aprovechar para este encuentro con el Señor. Aprovechémoslo, porque verdaderamente está bueno poder ir a un lugar donde uno va a estar tranquilo, donde no va a tener nada que lo perturbe, y lo va a tener al Señor ahí expuesto, diciendo, aquí estoy, ¿no? Así que por eso se los recuerdo. Pero bien, ¿qué más podemos hablar al respecto? En el Santísimo, qué buen tema tocaste, qué mejor lugar para hacer discernimiento. Pero ¿qué habría que hacer? A ver, voy al Santísimo, empiezo a recitar una plegaria de problemas y pedidos, o digo, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad, y abro el oído. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces es estar un poquito más atento a los movimientos interiores. Bueno, estoy en el Santísimo, ¿qué pasa ahí? ¿Voy a estar una hora y cuarto, media hora? Tengo que anotar cuál es el registro mental, cuál es el pensamiento más centrante que pasó por esa oración. ¿Se movió algún sentimiento? O quizá, salí triste. Pero ¿cómo si está en el Santísimo? Bueno, no hay obligación, Dios no obliga. Puede generar cualquier tipo de estado para sacar un bien mayor. San Agustín, Dios sabe sacar el bien del mal. Entonces, ¿qué pasa en el Santísimo? Abro mi oído, ¿qué me dice? A través de pensamientos, sentimientos o deseos, tengo ganas de ir a ayudar a la gente de la calle. Eso es una emoción, un movimiento. O sea, atrás de todo bien está Jesús. Lo sepamos o no, Él es el que inspira Dios a que hagamos el bien. Entonces me gustó la oración que dijiste, y bueno, por si hay algún carmelita escuchando, para que no sea tan ignaciano, voy a leer cuál es el mejor concepto para mí de oración. Bien. Que tiene que ver con el discernimiento. El trato de amistad, conversación familiar y amorosa con Dios, estando muchas veces tratando a solas con Él, quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa. Tratando muchas veces a solas. ¿Qué es el discernimiento? Tomar conciencia de que Dios vive en vos. Y mientras más corras tus propios desórdenes, pecados e inclinaciones, más posibilidad de que Dios actúe por vos. El famoso que decían, bueno, sos un instrumento. Bueno, para ser un instrumento,
tenés que confesarte, ir a misa, en lo posible si podés, comulgar. Si estás en una cama enfermo, tenés que estar entregando ese sufrimiento, si no puedes hacer esto. O sea, toda la disposición del alma de entrega a la voluntad de Dios. Sea la situación que sea, siempre se puede aportar algo. Te estés muriendo, cáncer, la cruz, siempre se puede ofrecer y que Dios saque algún bien, algún testimonio, alguna luz para algún lado. No importa la edad que tengas, porque la vida es una misión hasta el último día. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, dejar eso como apertura a todas las posibilidades de que la gracia pase por la persona en el estado que esté. ¿Qué le va a aportar a la persona? Mayor paz, mayor tranquilidad, mayor consuelo, sentir a Dios en cualquier situación. Así sea en el lecho de muerte, tenemos que aprender también a morir en Dios. Tiene doble significado simbológico eso. Sí, ¿no? El tema de prepararse, o sea, esto de la muerte, ¿no? Que por ahí lo hablamos, pero no sé si realmente lo trabajamos como debería, porque aún aquellos creyentes, que somos y muchos los que nos decimos católicos, pero a la hora de pensar en la muerte todo como que le rehuimos, ¿ah? O sea, no pensamos que justamente es el momento, o sea, de ese encuentro, ¿no? Definitivo. Tan esperado. Definitivo. A ver, si Dios también fue capaz de darte tantas gracias en esta vida, yo por ahí lo hablo con mis viejos, que no significa que se vayan a morir antes que yo. Digo, ¿vos te crees que no te va a dar la gracia para saber morirte? La diferencia es si uno está listo, Claro. si está suelto, ¿entendés? Que también es una gracia. Bueno, señora, aquí estoy, tomame. Cambia mucho. Pero si tengo miedo y siempre estoy cuidándome hacia mí mismo, el egocentrismo, y estoy apegado, entonces la salud es mi Dios. Claro. Hay muchos dioses, ¿eh? La idolatría no es del Antiguo Testamento. Está el Dios fútbol, el Dios plata, el Dios salud, el Dios sufrimiento. A través de los ejercicios espirituales, San Ignacio que dirá, che, hay que correr la afección desordenada. Todo eso que vos cargaste de lo mejor de tu vida, el Dios familia, esto se sorprende a algunos. Algunos dicen, no, mi familia, pero no voy a misa, no comulgo, no escucho la palabra de Dios. Bueno, sí, es muy lindo el eslogan. ¿Entendés? El Dios familia. Sí, o el trabajo. El Dios o sea, trabajo. Puedes como vivir. que todo está ahí. Vivir en discernimiento es también vivir en clave de amor. Che, estoy abierto a la entrega de, así no vaya nunca a una misa, ¿entendés? Pero yo vivo amando. Entonces estoy en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que den la vida como Cristo. Sencillo. No, un chiste. Pero clave, entrega de amor permanente, ¿no? Hasta deshacerme yo mismo en la entrega. Bueno, eso es Cristo. Amor incondicional. Clave elevada. Pero bueno, casi sin requisitos, solamente una clave. Bueno, ¿cuánto nivel de entrega tenés? ¿Cuánto abandonaste tu ego? Amor Sí, versus aparte, egoísmo. También hablábamos algunas citas que podíamos traer, como que esto no es algo que estamos inventando nosotros, que lo inventó San Ignacio de la nada, sino que... Sí, justamente eso te estaba por mencionar, no quería interrumpir, porque la charla está para seguir ahondando más en este gran misterio de amor, este misterio de Dios. Y muy bien está en retomar en esa escuchar a Dios cuando Él habla. Y Él nos habla de una manera directa. Tenemos la palabra de Dios, que es un testamento puro, escrita por hombres, inspirada en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el discernimiento nos vamos a encontrar que la invitación es a renovar la mente para poder así llegar a vivir en la presencia de Dios, o sea, hacer su voluntad, que es vivir en su presencia. En Romanos 12, capítulo 12:2 dice, no imiten las costumbres del mundo presente, antes bien transfórmense por la renovación de su mente, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. También vamos a encontrar otras citas. Examínenlo todo, mencionaba Enzo, y la encontramos en Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 21-22. Examínenlo
todo, y quédense con lo bueno, eviten toda clase de mal. Continuamos con probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen bien si viene de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Cuarto ítem, pedir la sabiduría para decidir bien. Lo vamos a ver en Santiago, capítulo 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente sin echarlo en cara. El discernimiento como don del Espíritu, 1 Corintios 12:10. A otro le dio el poder para hacer milagros, a este le dio el poder de profecía, a aquel la capacidad para distinguir entre los espíritus, a unos hablar en lengua y a otros interpretarlas. La palabra de Dios como criterio. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las conyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Caminar según el Espíritu. Gálatas 5:16. Por eso les digo, déjense guiar por el Espíritu Santo, y así no se dejarán arrastrar por los apetitos de la carne. Finalmente, la paz como confirmación interior. Colosenses capítulo 3:15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, para formar un solo cuerpo, y no olviden dar gracias. Bueno, acá justamente estaba leyendo algunos mensajes que nos han llegado, que se los hago, porque en realidad es mucho para ustedes. Acá tenemos un Lucho Villadaamigo. Saludos a mi amigo Angelito. Muchas Muy gracias. bueno hablar de discernimiento y entrenamiento del alma. Y antes nos habían mandado Dani Quiroga, buen día, excelente programa. Así que bueno, damos gracias de que el Señor nos ha inspirado esta posibilidad, ¿no? de charlar sobre este tema que no se agota. No, lo que podamos hablar hoy. Faltarían unos 10 programas más. Sí. Pero está bueno eso que difundas Bien. esto de los ejercicios. Bien. Bueno, si hablamos de discernimiento, sobre todo hoy, después del pontificado, se dice, Sí, de Francisco y León, como invitando a discernir, nosotros, para que no sea solamente una charla teórica y quede ahí, ofrecemos un espacio donde acompañamos estos procesos. Cabe aclarar que todos estos movimientos deben ser acompañados y no hacerlo solo, porque ahí es donde uno incurre en el error. Por eso uno se forma para acompañar. ¿Quién es la mejor acompañante de discernimiento? La Virgen María. Habla poco, escucha mucho y guarda las cosas en su corazón. Así es. Habla poco, escucha mucho, guarda en su corazón. ¿Cuál es la invitación? Todos los jueves y sábados. Jueves 16 horas, Capilla Jesús Nazareno. Lo ponen en Google y figura perfectamente. Capilla Jesús Nazareno. El nombre lo dice todo. Sábados 9 horas, Capilla Jesús Nazareno. Jueves 16 horas, sábado 9 horas. Sin experiencia, sin costo, sin nada. Si estás escuchando y sentís un movimiento, ya tenés un primer llamado de la gracia. Así que los esperamos, jueves 16 horas, sábado 9 horas, Capilla Jesús Nazareno. Y está bueno porque es una experiencia que así como yo hablaba de este lugar de la adoración eucarística, esto de tener este espacio para hacer ejercicios y estar de alguna manera guiados, porque es así, o sea, uno necesita un acompañamiento, alguien que está más entrenado para caminar, porque si no, es cierto, o sea, uno puede irse por la tangente, o sea, el mal espíritu, el que ya conocemos, está ahí siempre
tratando y tengamos presente que es mucho más poderoso e inteligente que nosotros, o sea, no lo menospreciemos porque somos criaturas. Entonces, a ver, él sabe perfectamente a dónde pincharnos para sacarnos de eje, para alejarnos del Señor. Entonces, necesitamos esa ayuda, esa guía. No, y utiliza el mal espíritu, utiliza muchas frases buenas y San Ignacio Irá se disfraza como ángel de luz. Exacto. Es, por ejemplo, le decía, ¿qué es discernimiento? Discernir la intención. Yo te puedo decir, Dios te bendiga, y puede estar inspirado por dos intenciones. Piénsenlo. Te voy a limpiar, viene alguien que te limpia el vidrio y dice, no me lo limpié, y te dice, Dios te bendiga. Sí. Y la frase literal objetiva es buena, pero su intención es mala. Bueno, eso se la dejo picando, eso es el discernimiento. Claro, pero es que sí, por eso es tan sutil la cuestión que no vale creerse por muchos títulos que pueda tener, estudio, qué sé yo. A ver, acá no pasa por ahí. Incluso cuando leías, Angelito, una de las citas bíblicas, esta que habla de los distintos talentos que podemos tener. A ver, no es fácil, porque tenemos que descubrir, todos tenemos talentos, sí. Todos. El Señor nos ha dado capacidades distintas a todos. Pero ¿qué pasa? No siempre las conocemos. Conociéndolas, no siempre realmente las ponemos en práctica, y le estamos negando la posibilidad al Señor de trabajar por este mundo que Él nos ha dado para llegar a Él, justamente. Entonces, por eso me parece tan importante hablar de esto, que no se agota aquí, obviamente, y que depende de cada uno, pero hagamos un parate y pensemos un poquito, ¿no? Estamos en tiempos muy complicados. Está bien, si uno se pone a pensar, y sí, desde que el hombre es hombre hay tiempos complicados, sí. Porque está bien, pero este es el que nos toca vivir a nosotros, sí. Hoy, con todo lo que tenemos de bueno y de no tan bueno. Entonces, tenemos una misión, todos tenemos una misión, y creo que tenemos que ser fieles a eso, y para descubrirlo y para ser fieles necesitamos conocerlo, trabajarlo. Hay una responsabilidad. Yo acá siempre en el programa me interesa mucho esto de la conciencia social, ¿no? De darnos cuenta que la responsabilidad no está en el otro, en el Estado, en los poderes, en fulano mengano. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Bueno, hagámonos cargo, porque en la medida en que nos empecemos a hacer cargo, tal vez este mundo pueda cambiar. Es necesario empezar a transformarnos, y no es fácil. Así que bueno, ya hemos llegado al final. Yo les agradezco muchísimo, Enzo, Ángel, gracias, por haber aceptado esta invitación sobre este tema que, repito, a mí personalmente hace mucho que me viene haciendo mucho ruido, y que bueno, y me siento totalmente neófita en la cuestión, bueno, pero creo que el Señor va hablando, va poniéndonos, ¿no?, en el camino, nos va indicando si nos dejamos. Es importante, como para cerrar, recordar que Cristo trae una opción elevada a la humanidad, y el ser humano tiene la posibilidad de configurarse con Cristo, y que esto es el estado más pleno que se puede obtener aquí en la tierra, lejos de ser dificultoso, es un estado de plenitud absoluta, que es la unión con la voluntad de Dios, y eso se logra por Cristo. Entonces, y eso se puede realizar a través de los ejercicios espirituales, con un largo trabajo, pero no menos pleno. Exacto. Esto trae plenitud. Se puede descubrir ahora en la tierra, está al alcance, así que los esperamos. Bueno. Y una cosita más para agregar como parte de este resumen tan limitado y limitante. Claro, supra limitado. Entonces, con respecto al discernimiento, la misma nos va a permitir a recuperar la libertad de los hijos de Dios. Muy bien se mencionó durante el programa.
esta misma libertad nos va a conducir al conocimiento de la verdad en Dios y vivir, como decía Enzo, en plenitud. Para vivir en plenitud, llegar a esa instancia plena de consuelo absoluto, tengo que vivir en la presencia de Dios. Seguir su voluntad es vivir en su presencia. Así es. Bueno, estamos todos invitados a esto, así que ya conocen distintos espacios donde pueden hacer esta práctica. Así es. Y bueno, bendiciones para todos. Gracias, Muchas gracias. Enzo, Gracias, Ángel. gracias. Y aquí nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo martes. Vale la pena vivir por la risa de un niño. Vale la pena nacer por gozar de un cariño. Vale la pena vivir. Vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Radio Murialdo le informa la hora. Es la hora 9:55.